Tendrá lugar ahora la sesión dedicada a la presentación de comunicaciones científicas en la categoría de microplásticos y otros contaminantes en el medio ambiente, consecuencias para plantas, animales y humanos. Ya tenemos aquí a Gorka Oribe Arroyo, que es el moderador de esta sesión, que es catedrático de Farmacia y Tecnología Farmacéutica de la Universidad del País Vasco. Y, bueno, te invitaba a subir en el escenario, pero ya estáis todos muy bien puestos en el escenario, así que, nada, que empiece la sesión. Muchas gracias. Muy bien. Muy bien, pues muchas gracias. Buenos días. Se me escucha bien, ¿verdad? Bueno, nada, un placer poder moderar esta mesa. Vamos a tener una mesa sobre microcontaminantes. Tenemos 4 ponencias, como veis, y además lo más interesante es que vamos a tener la posibilidad de escuchar el impacto de diferente tipo de microcontaminantes, porque lógicamente vamos a hablar de micro y nanoplásticos. Vamos a tener también una conferencia oral sobre los compuestos PFAS, que estábamos hablando en la sesión anterior, y también incluso sobre el impacto medioambiental de los fármacos. Por lo tanto, nada, os invito lo primero a que si queréis participar, un poco la estructura va a ser que cada uno de los ponentes tiene 7 minutos. Debo de ser un poquito estricto con los tiempos, ya lo saben. Y luego vamos a tener 3 minutitos pues, para cualquier pregunta. A mí me gustaría que participarais, levantáis la mano, posiblemente solo haya tiempo quizás para alguna pregunta, por favor, que sea muy directa, ¿de acuerdo? Porque así igual incluso tenemos tiempo para una segunda. Bueno, sin más preámbulos, vamos a empezar la primera de las ponencias y le corresponde a Patricia Iglesias Hernández, que nos va a presentar un trabajo que se titula Impacto de la exposición a nanoplásticos de poliestireno en el sistema endocrino tiroideo durante el desarrollo del pez cebra. Nos va a hablar de las implicaciones para la salud humana y ambiental en este marco One Health. Cuando quieras, Patricia. Muchas gracias. ¿Se escucha bien? Sí, así yo creo. Vale. Pues así a modo introductorio, la producción de plásticos se ha incrementado en las últimas décadas. Sin embargo, menos del 10% de los residuos plásticos son adecuadamente reciclados, lo que hace que queden en el medio ambiente siendo susceptibles de degradación por los diferentes factores ambientales, dando lugar a los microplásticos y nanoplásticos. Mientras la investigación con los microplásticos está bastante avanzada y han sido capaces de identificarlos en el medio ambiente, en tejido animal y en tejido humano, la investigación con nanoplásticos todavía es bastante reducida, debido a su dificultad para la correcta detección e identificación por su reducido tamaño. Hay que mencionar que estas partículas van a ser capaces de atravesar las barreras biológicas e introducirse dentro de los individuos. Por eso, hay que destacar un par de investigaciones que sí que han sido capaces de identificar nanoplásticos en sangre y en ateromas humanos, estableciendo una relación con un aumento del riesgo de eventos cardiovasculares. Mientras tanto, el resto de investigaciones con nanoplásticos se basan todavía en condiciones experimentales de laboratorio. Es por ello que nuestra investigación ha utilizado el modelo de pez cebra como un modelo ideal para el estudio One Health, ya que es altamente utilizado para el estudio de contaminantes ambientales. Además, como modelo animal, nos ayuda a reflejar lo que pasa en los ecosistemas acuáticos y, por su alta homología con los mamíferos, nos va a poder ayudar a reflejar qué es lo que sucede en humanos. Por ejemplo, mantiene un 70% de genes que están relacionados con el eje de la tiroides. Por ello, nosotros hemos utilizado este modelo para evaluar el impacto de nanoplásticos durante el desarrollo en el sistema endocrino tiroideo de larvas de pez cebra. Para ello hemos utilizado el estudio de expresión de genes, estudio de las hormonas tiroideas y estudios biométricos. El primero de los resultados que veis en pantalla representan los niveles de las hormonas tiroideas cuando las larvas han sido expuestas durante 5 días, durante su desarrollo, a diferentes concentraciones de nanoplásticos. Hay que mencionar que estas concentraciones son medioambientalmente relevantes, sobre todo las que van de 0,1 a 1. Los resultados que veis es que para todas las hormonas hay una disminución de los niveles de ellas a medida que la concentración de nanoplásticos incrementa. Entonces, una vez tuvimos estos resultados, queríamos ver qué eventos moleculares podían estar implicados en esta reducción. Para ello, seleccionamos una batería de genes,
todos ellos relacionados con las hormonas tiroideas, y veíamos qué es lo que les sucedía cuando se exponían de nuevo 5 días a las larvas a diferentes concentraciones de nanoplásticos, y veíamos que para prácticamente todos había una alteración en su expresión, bien a la baja, representados en color verde, visible ya a las concentraciones más bajas, o a la alza, representados en rojo. Entonces, una vez establecida ya una alteración del eje de las hormonas, queríamos ver qué consecuencias podían estar provocando. Entonces, uno de los objetivos más vulnerables a esta alteración es el crecimiento, y para ello seleccionamos una nueva batería de genes, que aquí os muestro los más importantes, relacionados con el neurodesarrollo. En este caso veíamos que para todos ellos había una disminución en su expresión a medida que la concentración incrementaba, siendo más patente, en donde vemos casi un 50% de pérdida de su expresión a las concentraciones más altas. Esto, a nivel de organismo, también va a tener unas consecuencias. Cuando estudiábamos las larvas ya a los 3 días, veíamos que aparecía una disminución del área de la yema, una alteración de los órganos sensoriales, destacando la disminución de los otolitos, que están relacionados con el sistema auditivo de las larvas, y una reducción muy importante en el área del ojo. En cuanto a las observaciones cardíacas, veíamos que había un aumento del área pericárdica y un aumento de la frecuencia cardíaca. Y en larvas de 5 días, en cuanto a la inflación de la vejiga natatoria, veíamos que de nuevo había una alteración a las concentraciones más altas de esta vejiga. Todas estas alteraciones nos van a provocar una alteración del comportamiento de la propia larva, que va a poderse ver en una disminución en su capacidad de alimentación, en una mayor depredación o una forma de reducir su defensa frente a sus depredadores. Todo ello, a su vez, va a tener un impacto ambiental. Como hemos dicho, estas partículas van a ser capaces de internalizarse dentro de los individuos. Como podéis ver en este vídeo, hemos utilizado unos nanoplásticos marcados con un fluorocromo verde y vemos cómo son capaces de atravesar el corión de los huevos e introducirse en su interior. ¿Esto qué va a hacer? Pues que se pueda atravesar en la cadena trófica y, en consecuencia, tener problemas en un futuro de biodiversidad. Además, si hemos visto que tenemos el eje de las hormonas tiroideas alterado, puede influir directamente sobre la metamorfosis de peces, anfibios o el crecimiento y desarrollo de otras especies acuáticas. Además, no debemos olvidar que los nanoplásticos tienen un efecto vector, es decir, que a su alrededor van a crear una corona en la que se puedan adherir otras sustancias, desde metales pesados, virus, bacterias, otros tóxicos, otros disruptores endocrinos que aumenten su biodisponibilidad y toxicidad. Por eso, nos vamos a quedar con la idea de que su alta persistencia en el medio ambiente, su difícil detección y eliminación van a suponer un desafío urgente para la gestión de los residuos. Y, en conclusión de nuestro trabajo, vamos a destacar que los nanoplásticos tienen una interferencia en procesos endocrinos conservados entre especies, que esto supone un riesgo para el desarrollo neurológico y metabólico de las especies y que, a su vez, tiene una amenaza a la biodiversidad y a los servicios ecosistémicos. Por eso, instamos a que se instauren políticas regulatorias One Health que nos permitan abordar de la mejor forma este problema. Muchas gracias. Muy bien. Qué bien, Patricia, no he tenido ni que decirte un minuto casi, ¿eh? Bueno, eso quiere decir que tenemos tiempo para alguna pregunta. Veo por ahí a Miren. Por favor, os presentáis y hacéis la pregunta, por favor. A ver. ¿Hola? Ya. Sí. Buenos días, soy Miren Cajaraville, de la Universidad del País Vasco. Felicidades por la presentación, Gracias. Es muy interesante y los resultados realmente muy interesantes. Nosotros también trabajamos con el modelo pez cebra y hemos hecho estudios también con poliestireno y con otras nanopartículas. Y te quería preguntar, ¿las nanopartículas que has utilizado eran de poliestireno? Sí. ¿Pero tenían aditivos o solamente, o igual no sabéis? No, hemos empezado por lo más básico, que son los nanoplásticos. Son comerciales. Eso es. Entonces, ahora sí que es verdad que eso no representa el 100% de la naturaleza, pero como ha mencionado antes Paula, pues hay que empezar por algún lado. Sí. Entonces, pues son comerciales, todos del mismo tamaño. Sí que es verdad que al agregarse entre ellos, pues al final tienes moléculas un poco más grandes, un poco más pequeñas, pero son todos iguales, no tienen nada más que
que ellos mismos. Eso te quería preguntar. ¿Cuál era el tamaño de las... 25. 25 nanómetros. Ay, ya, pero 25. ¿Y las concentraciones hasta 3 miligramos litro, a qué número de partículas correspondería? ¿Cómo, perdón? Has dado las concentraciones de Sí. exposición Sí. en masa Sí. hasta, creo que era 3 miligramos litro. Sí. ¿Y a qué la correspondencia con número de partículas por litro? Sí. Eso todavía no lo hemos establecido porque también trabajamos con células. Entonces, ese número de partículas sí que lo hemos llegado a ver en el medio de células, pero todavía no lo hemos extrapolado al medio de los peces, porque, bueno, no sé si lo sabes, pero al final que haya unos componentes u otros en los medios hace que se agreguen más o menos, entonces todavía no sabemos el 100% de ese número. No, me refería a nominal, ¿eh? O sea... Ah, pues es Sí. 1,10 elevado a 5 partículas, creo. Así un poco. Gracias. Muy bien, pues vamos a dar un aplauso a Patricia. Muchísimas gracias, Patricia. Vamos a continuar la sesión con Emilio Gómez Sánchez. Cuando quieras, nos va a presentar su trabajo titulado Microplásticos en el sistema reproductivo humano. Un desafío emergente en la interconexión entre salud y medio ambiente. Cuando quieras. Bueno, buenos días a todos. Primero, pues agradecer al Comité Científico haber aceptado nuestra pequeña contribución a este mundo de los microplásticos. Y, bueno, aunque esto perdón, ya se ha dicho esta mañana, el crecimiento de la producción de microplásticos se ha multiplicado por muchísimo durante estos años, lo que ha supuesto que haya más o menos unos 70 millones de toneladas al año de basura plástica, ¿vale? Que crea un problema, pues ya me podéis imaginar, ambiental, económico y de salud pública. Pero si es preocupante ver los plásticos en la playa, pues lo que es más preocupante es lo que no vemos, que son los microplásticos. Los microplásticos son partículas entre 5 milímetros y una micra y tienen diferentes formas, fragmentos, películas, bueno, diferentes formas. Y podemos encontrarlo de dos maneras. Los primarios, que son los que están en la naturaleza como se han fabricado, es decir, las cremas llevan microplásticos. Ese microplástico directamente acaba en el medio ambiente, es un microplástico primario. Y los secundarios son los que se producen por degradación. La botella de plástico es muy grande, se degrada y acaba produciendo trozos muy pequeños, que serían microplásticos. Esta no es la presentación, había una versión nueva, pero bueno, iremos con esta. La mayoría de microplásticos que encontramos en el medio ambiente son secundarios, ¿vale? Mucho menos primarios. ¿Cómo introducimos los microplásticos en el organismo? Pues también se ha dicho hoy, por ingestión, por inhalación y por contacto con la piel. ¿Y dónde están? En todos sitios. Todos los trabajos que se han publicado han estudiado ya prácticamente todos los organismos y en todos hay microplásticos. ¿Y cómo afectan los microplásticos? Pues de dos maneras. Por un lado hay la interacción directa con los tejidos en los que están presentes. Ahí hay un trozo de plástico, afecta a qué? Hace que se produzcan radicales libres del oxígeno, lo cual produce fragmentación del ADN, produce inflamación, respuesta inmunitaria, bueno, senescencia de las células. O puede actuar en lo como se llama el efecto caballo de Troya. A los microplásticos se adhieren cosas, desde sustancias químicas a microorganismos, metales pesados. Esas sustancias entran en el organismo pegadas al microplástico, se liberan y dentro pues hacen su efecto como disruptores endocrinos, etc. ¿Qué riesgos potenciales tienen para la salud? Pues básicamente, en general, haciéndolo fácil, producen inflamación. Todos sabemos que donde hay inflamación hay problemas. Eliminan parte de la microbiota, entonces prácticamente en todos los tejidos producen problemas de inflamación y todo lo que eso conlleva. En la literatura, si buscáis en PubMed en el último año, se ha publicado montones de cosas solo en el sistema reproductor, ¿vale? Y ya me vamos a centrar a lo que es mi trabajo. Yo soy embriólogo, trabajo en la laboratorio de reproducción asistida y entonces cuando empecé a ver todo este tipo de cosas, dije, voy a ver qué tenemos en nuestro laboratorio, ¿no? Entonces, viendo lo que hay muchos trabajos, como los que acaban de presentar sobre pez cebra, que a los animales se le dan microplásticos a concentraciones altas o más bajas y se ve qué pasa.
Entonces, estudios en roedores pues, ha visto que en los machos hay una disminución de la motilidad espermática, un aumento de formas anormales en los espermatozoides, descenso en los niveles de testosterona. ¿Qué pasa en las hembras? Pues que se reduce la maduración ovocitaria, se producen menos ovocitos de peor calidad, fecundan menos y el desarrollo embrionario es peor. ¿En humanos qué ocurre? A ver, los estudios en humanos son de cohortes muy pequeñas y son un poco potenciales. ¿Pero qué se ha visto? Pues que, por ejemplo, se producen bajas tasas de fecundación, lo que seguramente estaría implicado con una peor una peor calidad ovocitaria. En eyaculado se ha relacionado con una peor calidad espermática. Incluso en placenta se ha visto que inhiben la viabilidad de células de la placenta. ¿Cuáles fueron nuestros objetivos? Bueno, pues vamos a ver qué tenemos en nuestras pacientes. Si están en todos sitios, en las pacientes sometidas a reproducción asistida, que es una estimulación ovárica y una punción folicular, hay microplásticos. ¿Podemos evaluar el impacto de esos microplásticos en la salud reproductiva de estas mujeres? ¿Y podemos identificar cómo han entrado al organismo? ¿Cómo esas pacientes están expuestas a los microplásticos? Para ello, bueno, pues hablamos con nuestras pacientes, les dimos las que aceptaron participar rellenaron un consentimiento informado y les dimos un cuestionario. Un cuestionario en el que hablaban pues, de su vida, de su estilo de vida, desde dónde viven, cerca de producciones agrícolas, centro de industrias, consumen agua mineral, de grifo, en botella de plástico, en botella de cristal, utilizan productos de higiene, cosmética, todo ese tipo de cosas. Entonces, ¿qué hicimos? Obtuvimos el líquido folicular de 43 mujeres. Esto se supone que son vídeos, pero como he visto que era un PDF no se ven. Pero bueno, básicamente, aquí. Bueno, básicamente, una fecundación in vitro se estimula el ovario para que tenga más folículos de lo que tendría normalmente, que sería 1. Y en el quirófano, bajo sedación, se pincha ese folículo, el líquido folicular se recoge en un tubo que se lleva al laboratorio y en el laboratorio se buscan los ovocitos. Pues, hecho ese proceso, cuando los ovocitos se liberaban del líquido folicular, se guardaba ese líquido folicular congelado en vidrio. Un minuto. Hasta su análisis. Bueno, pues básicamente lo que hacíamos era digerir las muestras para posteriormente lavarlas con un filtro de 25 micras, esto es importante, y luego lo pasábamos por una cromatografía de gases y espectrómetro de gases. Y lo que obteníamos, buscábamos esa cromatograma, lo comparábamos con 12 muestras conocidas y veíamos lo que obteníamos con nuestros datos clínicos. Y lo que encontrábamos era, esta era la edad de los pacientes, encontramos estos 12 plásticos. Estos 12 microplásticos estaban presentes. Había mujeres en las que había mucho y había mujeres en las que había muy poco, pero en todas encontramos, he dicho 12, son 9. Encontrábamos que microplásticos había mujeres que tenían 1, otras que tenían 2, otras que tenían varios. Y el que más teníamos era el nylon 6, ¿vale? Ese estaba en el 84% de las muestras y las demás pues iban bajando. Y veíamos que la cantidad total de microplásticos y la edad estaba casi relacionada, pero con nylon 6,6 y con polipropileno estaba relacionada. A más edad, más plástico, se acumula. Y el nylon 6,6 vimos que producíamos menos ovocitos. Y además no llegaba a ser significativo, pero eran menos maduros. Y con el polipropileno pasaba exactamente lo mismo. Sí que es verdad que cuando aplicábamos el efecto edad, esa significancia se perdía, aunque las diferencias seguían siendo altas. No encontramos relación en casi nada de los hábitos de la paciente, pero sí cuando utilizaban PET, con el PET y comida guardada en fiambreras. Había más microplásticos. ¿Qué conclusiones llegamos? Bueno, pues encontramos en el ovario debe llevar por el torrente sanguíneo, a más edad tenemos más microplásticos. Parece ser que algunos microplásticos están relacionados con la capacidad de producir ovocitos y parece ser que los recipientes podrían estar traspasando PET a la comida. Tienes que finalizar ya, por favor. Ya está, esta es la última. Bueno, necesitamos ampliar los datos porque solo tenemos 43 casos, pero estamos en ello. ¿Vale? Pues muchas gracias. Vale, gracias. Tenemos tiempo para una pregunta rapidita, si hay.
pero tiene que ser rápida y concisa. Mira, tenemos allí. Preséntate. Hola, sí, Belén González, de la Universidad del País Vasco también. Mi pregunta era si tenéis datos de los productos de higiene femenina que utilizan estas mujeres y si podría haber alguna correlación. Hasta ahora no tenemos correlación. Les preguntamos, pero todavía no tenemos ninguna correlación. Son 43 muestras, no todos los pacientes tienen gran cantidad de microplástico, entonces seguimos ampliando la muestra para intentar encontrar correlaciones, porque de hecho hemos encontrado correlaciones y estamos muy contentos, pero no sabemos si cuando ampliemos el número esas correlaciones van a desaparecer. O, por ejemplo, no hemos encontrado ninguna correlación con consumir agua en botella de plástico. Bueno, pues a lo mejor dentro de 10 muestras más sí tenemos. Muy bien. Pues nada, muchísimas gracias. Un aplauso para Emilio. Bueno, vamos con nuestro siguiente ponente, Juan Arrebola, que nos va a presentar un trabajo que se titula Niveles, determinantes y cambios longitudinales de 3 PFAS en una cohorte de adultos de Granada. Cuando quieras, Juan, adelante. Muy bien. ¿Se ve la diapositiva? Ahora. ¿Funciona? Mira, a ver. Vale. Ahora sí. Venga, Perfecto. adelante. Muchas gracias por la oportunidad de estar aquí. Voy a presentar resultados preliminares de un estudio que estamos haciendo sobre eso, variaciones longitudinales de PFAS en una cohorte y factores asociados, ¿no? Factores sociodemográficos. Lo bueno de estar a estas alturas del Congreso es que no hay que introducir los PFAS, compuestos químicos ampliamente utilizados, una cadena hidrocarbonada, sustituciones de flúor, son muy persistentes, son bioacumulables, son sustancias de interés en el marco de la Unión Europea y están siendo progresivamente regulados. Por lo tanto, la monitorización en las personas de los niveles pues, es algo interesante. Por lo tanto, el objetivo de nuestro estudio pues, fue estudiar la evolución de 3 PFAS que habíamos seleccionado en esta cohorte y los factores asociados a esos cambios. Introducimos un poco el estudio, esto forma parte de un estudio más grande llamado Estudio Gramo, Cohorte Gramo, una serie de aproximadamente 400 personas que reclutamos en el año 2003 en la provincia de Granada y las hemos seguido durante 20 años. Hemos cuantificado muchas exposiciones en el reclutamiento, en el seguimiento, y esto pues, está acompañado de muchos biomarcadores de efecto y el seguimiento clínico de los participantes. ¿Qué es lo que hemos hecho específicamente en este estudio? Pues bueno, en una submuestra, ¿no?, hemos cuantificado los niveles de PFAS en el reclutamiento, los años 2003-2004, y en el seguimiento. Aquí tengo que hacer una pequeña matización, que es de la N de 409 que teníamos inicialmente, pues bueno, medimos PFAS en 103 personas en el reclutamiento, en el año 2003-2004, y 177 en el seguimiento, que fue en el 2023. Tenemos el pequeño inconveniente de que solo 45 tienen medidas en común, ¿no? Aún así, hemos hecho varios análisis de sensibilidad y se reproducen en ambos periodos. Hemos recogido también características sociodemográficas. Nuestro principal objetivo era estudiar las características sociodemográficas para poder identificar a personas con alto riesgo de exposición o personas que deberían ser prioritarias en las campañas de salud pública. Y hemos medido tres PFAS, ¿no? PFOA, PFNA y PFHXS, con diferentes cadenas y diferentes propiedades que se han regulado de forma distinta. Los análisis de datos, simplemente los cambios longitudinales los hicimos comparando medias, medianas y los análisis de los factores asociados pues, con modelos de regresión robusta basada en estimadores. Un poco las características principales de la población, una distribución parecida entre hombres y mujeres. La mayoría de personas pues, bueno, eran fumadoras o exfumadoras. Hay un predominio de personas con trabajos manuales más que no manuales. Y, bueno, una distribución más, predominantemente gente con estudios primarios o inferiores, pero también con universitarios. Y estos son los cambios que se producen en los niveles séricos, lo analizamos en suero, ¿no?, mediante cromatografía de líquidos. Se hicieron en el Instituto de Salud Carlos III, en el Centro Nacional de Sanidad Ambiental y en el Instituto de Investigación Biosanitaria de Granada. Es interesante que solo en el PFOA vimos variaciones
comparando la mediana del reclutamiento con la de seguimiento, ¿no? Claramente disminuyeron los niveles de exposición, cosa que no pasó con los otros dos compuestos, lo cual, pues bueno, es algo interesante. En los modelos de regresión, aquí lo resumo muy brevemente, de forma muy gráfica, los principales factores sociodemográficos asociados a los niveles de PIFAS en el reclutamiento pues fueron básicamente ser hombre y haber trabajado en industria. En el año 2023 los principales factores pues fueron sobre todo ser hombre. Los hombres tenían mayores niveles de PIFAS, no tanto el haber trabajado en industria. Y luego también hicimos modelos de regresión de las variables asociadas al cambio. Y es interesante que justo estas dos variables, ser hombre y trabajar en industria, en el reclutamiento se asociaron con la mayor disminución. Es decir, los hombres y los trabajadores industriales fueron los que más disminuyeron los niveles séricos de PIFAS a lo largo de los 20 años de seguimiento. Y esto lo podemos comprobar en esta gráfica, ¿no? En rojo tenemos los hombres, en azul las mujeres, y vemos que los hombres siempre han tenido más, pero la pendiente es mayor de disminución. Esto, pues bueno, está relacionado, por ejemplo, con características sociodemográficas. Los hombres tienden, o históricamente han tenido tendencia a ocupar puestos de trabajo más relacionados con actividad industrial y con exposición a estos compuestos. Y además, bueno, se ha descrito que las mujeres pues tienen otras vías de eliminación de PIFAS distintas de los hombres, por ejemplo, la lactancia, la menstruación o simplemente el hecho de tener hijos son vías de disminución de estos niveles. Si señalamos los hombres con trabajo industrial, serían las personas como de mayor exposición, pues vemos que tienen muchísima más exposición que el resto, pero además son los que más han disminuido a lo largo del periodo. O sea, la disminución más drástica se dio en estas personas. Probablemente por estamos hablando de PFOA, que es el que más se ha restringido desde hace unos años, y entonces, pues bueno, el cese de la exposición, pues sobre todo, principalmente repercute en las personas más expuestas, ¿no? Que eran los hombres y en concreto los trabajadores industriales, los que vieron esa disminución más marcada, no tanto en el resto que también disminuyeron. Por lo tanto, podemos sacar en conclusión que la exposición a PIFAS sigue siendo frecuente, o sea, todas las personas seguían mostrando niveles detectables de estos compuestos químicos, por lo cual la monitorización de los niveles sigue siendo algo crucial. Los niveles de exposición a PFOA fueron los únicos que habían disminuido a lo largo de estos 20 años, corroborado tanto en el análisis de las 45 que tenían en común los dos puntos, como si hacemos las 103 y las 177. En ambos casos disminuían los niveles de PFOA, pero no de los otros. Los niveles de exposición a los otros no habían disminuido y las principales personas que habían mostrado una mayor disminución fueron los hombres y trabajadores industriales, que eran además los que tenían mayores niveles de exposición. Antes de acabar, pues digo, mencionar que esto es un trabajo que no lo hace una persona, esto lo hace un equipo multidisciplinar. Aquí tenemos fotos de cuando hicimos el seguimiento de los participantes. Y nada más, muchísimas gracias por su atención. Muy bien. Pues bueno, también tenemos tiempo para una pregunta. Sí, perfecto. Allí, te cacé directa, con la mano. Preséntate, por favor, y hazme una pregunta concreta. Hola, bueno, muchas gracias por la exposición. Susana Cerdán, de la Agencia de Salud Pública de Cataluña. Quería saber, la población de hombres trabajadores de industria, es que había disminuido, o sea, la edad de los del segundo muestreo era mucho mayor y eran todos jubilados y asociáis a que se habían dejado de exponer, o aún una mejora en las condiciones industriales porque también en el pool de hombres trabajadores de industria, digamos, de la segundo muestreo, seguían habiendo gente joven. Sí, cierto, un aspecto importante que no lo había mencionado. En el reclutamiento la edad promedio fue en torno a 55 años. En el seguimiento, claro, había que contar que muchas personas habían fallecido y entonces estaba en torno a los 65. Había mucha gente de esta se había jubilado. De hecho, un aspecto que estamos haciendo ahora a través de las historias clínicas es acceder a las personas que se han ido dando de baja durante el periodo de seguimiento. Eso de forma de hacer un análisis de sensibilidad para ver si también, no solo que ha cesado la exposición, sino que también los trabajadores industriales han pasado a ser pensionistas, por lo cual su exposición ha cesado, ¿no?
Y es un análisis que estamos haciendo ahora mismo. Muy bien, pues nada, muchísimas gracias. Un Gracias. aplauso. Gracias, Juan. Vamos más o menos en tiempo y vamos a acabar esta mesa redonda. Hemos estado hablando de micro y nanoplásticos, hemos hablado de PFAS y vamos a acabar la sesión con otro microcontaminante que son los fármacos. Para eso tenemos aquí a Vladimir Ajimenka, que nos va a presentar su trabajo, además creo que en inglés, que se titula Monitoring of Pharmaceuticals and Illicit Drugs in the Zadorra River and Salburua Wetlands in Vitoria-Gasteiz. Cuando quieras, Vladimir. Yeah, greetings and blessings to all of you. And I want to introduce you the product of our research, which is the monitoring of pharmaceuticals and illicit drugs in the surrounds of the city of Vitoria-Gasteiz in the Basque Country, and more specifically the Zadorra River and the Salburua National Park. I would like to commence saying something from my perspective, from the pharmaceutical sector. When a pharmacist like me, like myself, is introduced to the One Health concept, the thing that catches my attention is the fact that pharmaceuticals play a major role in this paradigm. Because aside from the antibiotics resistance, the environmental impact of pharmaceuticals is also noteworthy. Because pharmaceuticals are not fully metabolized in our organism, nor fully mineralized in the wastewater treatment plants. And I would like to say that these pollutants, also illicit drugs, appear in the environment ubiquitously, which is something that we don't know as pharmacy graduates. So we need to analyze this topic from the new European directive. The Urban Wastewater Treatment Directive, which has been recently updated, says that the pharmaceutical industry now is implicated in this issue because it needs to pay at least the 80% of the costs of the advanced wastewater treatment of micropollutants, including the ones that we have heard about in this table, and also pharmaceuticals. And this directive also introduces us some topics like sewer overflows that occurs normally and are the untreated wastewater that enters the rivers, and also the need of monitoring the natural parks, which are sensitive zones of our planet. So for this, we try to explore these topics, and we take like the sampling zone, our city, Vitoria-Gasteiz, where we make some grab samplings in the Salburua Basin and in the Zadorra River. So we try to see some variations related to the weather and how this can be related to the sewer overflows. We took some samples at wet weather time and other in a dry weather time. We analyzed 95 active pharmaceutical ingredients and also 7 illicit drugs in all the samples. We perform it by doing the high performance liquid chromatography in tandem with the mass spectroscopy. Also, we have performed a risk assessment using the toxicity and exposure ratio. We divided the measured concentration by the predictive no effect concentration to give us the risk quotients values. So with this we can see how the Dr. Redondo has explained the potential risk that these pollutants have in the ecosystems. The results, as expected, were clearly that the most pollutant site is the post-wastewater treatment sampling zone, because there is a lot of accumulated pharmaceuticals and other micropollutants. But we have seen that in the section of the river upstream of the wastewater treatment plant, there was an increase in the concentration of these pollutants when rainy events occurred.
And we can see there is a 19-fold of these concentrations, which are how we can see this in this heat map of high risk for the environment. The most harmful, or the pharmaceuticals that present the higher risk for the environment, are the ones that are used for topical use for pain relief, specifically diclofenac, and also antihypertensive drugs, which are flecainide and neprosartan, with others. So we try to discuss how this can be related to the sewer overflows and weather variations. We can presume that this increase in concentration when rain events occurred is attributed to sewer overflows because in this time paracetamol and caffeine occurred. These pollutants normally are highly efficiently removed from the wastewater treatment plants. And we can say that these are appearing because of sewer overflows. Also, the water managers of our community said to us that the 25% of the total volume of wastewater is discharged in the river without any treatment. So we also have seen that some pharmaceuticals that are more hydrophobic are absorbed to the sediment of the sewer system, and then are removed when are combined with the pluvial waters. So this is very interesting for us to tell that we need more co-partnership, yes, from the pharmaceutical industry with the other entities related to the pharmaceutical pollution. We need to have more ecotoxicological data, of chronic data, mesocosm-based systems, and other behavioral data to assess the truly impact of pharmaceuticals in illicit drugs. We also need to develop with the water managers other alternatives to control and limit the sewer overflows, which will highly and likely increase in frequency with the climate change, like we have seen with Valencia and the Dana. And we also need to educate the new generation of pharmacists in terms of sustainability and One Health. Thank you. Pues nada, muchas gracias por ajustarte también al tiempo. Os he de decir que, aunque ha sido en inglés, podéis hacer las preguntas en castellano sin ningún problema. Y tenemos tiempo, veo ahí a Frances, para una pregunta, cuando quieras. Well, thank you very much for your talk. I wanted to ask you, you mentioned that diclofenac was the one that you found was a higher risk in the environment. And diclofenac has also been associated with bird population decreases, especially vultures. But in this case, it's concentrations in seawater. But I'm asking whether you are looking into relationship with bird populations in your science. Yeah, because, for example, the Salburua Natural Park that we have analyzed, it's one of the AMSR convention, which is the important areas for bird life. And there is a lot of variety of different avian species. And we have seen in that zone, in that park, there is a low concentration of pollutants such as diclofenac. And it is true that we need to have more ecotoxicological data and some models that can reunite all the data to have the more realistic impact of fish, aquatic environments, and also avian species. Muy bien, pues un fuerte aplauso, Vladimir. Bueno, en realidad, muchísimas gracias a los cuatro. Hemos acabado la sesión. Estoy convencido que quedan muchísimas preguntas y también gracias al público por todas las preguntas. Así que nada, seguimos con la sesión. Un fuerte aplauso.